Bienvenidos a El Consultorio. Desde San Marcos nos escribió alguien en su momento, don Carlos, desde San Pedro, Zacatepeque, San Marcos. Y para pedirnos este tema, y para eso está este segmento, para abordar temáticas de interés general. Hoy vamos a hablar sobre la prohibición del embargo del salario mínimo. 3.593 es el salario mínimo. ¿Cómo sobrevive? Porque eso es lo que pasa. ¿Cómo sobrevive la familia guatemalteca con ese sueldo? Es porque hacen malabares, o se hacen malabares para vivir. Y encima que lo embarguen, no puede ser. Y qué bueno que hoy está un experto conmigo, a quien le doy la cordial bienvenida, el licenciado Carlos de León, Carlos con K, y así le decimos nosotros de cariño. Carlitos, bienvenido a tu casa. Feliz día del abogado que fue ayer. Gracias por acompañarnos. Empecemos por el principio. ¿Qué es un embargo? Muchísimas gracias, Marito, gracias por la oportunidad de poder darle a todos los televidentes esta circunstancia. Hay que aclarar que el embargo no es más que una situación precautoria que realiza un juzgado con el propósito del cumplimiento de una obligación. Es decir, que momentánea o temporalmente la persona responde con sus bienes presentes y futuros. El juzgado coloquialmente podríamos decir que congela esos bienes con el propósito de determinar a quién le asiste un derecho y con eso hacer el cumplimiento de una obligación cuando es demandado. Eso es la ley, pues está tipificado en la ley, pero hasta cierto punto es traumatizante para la economía de la familia, Carlos. Definitivamente aquí lo que más preocupa, Marito, es de que no se hace la adecuada interpretación de la ley y no se respeta. Y cuando no se respeta la ley, consecuentemente no se realiza la justicia. Porque la ley es clara en establecer cuáles son los bienes embargables y cuáles son los bienes inembargables. Mira, qué bueno es esto, hablemos de eso. ¿Cuáles son los bienes que sí se pueden embargar? ¿Cuáles no? Bueno, definitivamente los bienes embargables son todos aquellos bienes que pueda poseer una persona y se encuentren legalmente establecidos a su nombre. La ley es clara en cuáles son los bienes que no son embargables. Centralmente los bienes embargables son todas aquellas posesiones que pueda tener una persona, bienes fungibles, tangibles, bienes muebles, bienes inmuebles. Una casa, un carro, una moto, una cuenta bancaria. Sí. Esos son bienes embargables. Sí. ¿Qué no pueden embargarte? La refri no se la pueden llevar. La ley es clara en establecer que los bienes inembargables son el salario mínimo. Sí, señor. La ley es clara que los menajes de casa son inembargables y todos aquellos que se puedan utilizar para un desarrollo o el desarrollo de la persona, en este caso libros o temas artísticos, todo lo que la persona desarrolla. En el tema de los militares, las armas, habla también de caballos, pero es una ley pues que ya tiene bastante tiempo en nuestra legislación, pero en conclusión es todo lo que utiliza la persona para su desarrollo social. Mis guitarras no se las pueden llevar. Tus guitarras al ser artísticas. Los zapatos de fútbol de la esponja no se los pueden llevar. Tampoco se los pueden llevar, sí, porque los utiliza para... que se los lleven, nos van a hacer un favor con esto. Mira qué interesante el hablar de este tipo de temática, porque muchas veces esto se desconoce. Carlos, ¿qué pasa cuando a alguien le embargan el sueldo? ¿En qué situación sí le pueden embargar su sueldo? Bueno, aquí yo creo que, como te mencionaba anteriormente, lo preocupante es que no se respeta la ley, porque la ley establece que a una persona se le puede embargar hasta el 35% de su salario. Eso es lo que establece la ley. Pero en el artículo 96 y 97 del Código Laboral establece claramente que el salario mínimo es inembargable. Es decir, de que a una persona, si gana el salario mínimo, los 3.597 quetzales que está establecido hasta el 2025, el salario mínimo, no le pueden embargar el salario mínimo. Consecuentemente, el artículo 97 establece de que únicamente le pueden embargar el excedente del salario mínimo. Es decir, que si una persona gana 5,000 quetzales y un juzgado gira esa orden de embargarle hasta el 35%, los 3.500 no se los pueden tocar. Únicamente le pudieran embargar hasta el 35% de lo que se excede del salario mínimo, es decir, los 1.500 quetzales restantes. Sí, que a lo mejor tiene una bonificación o comisiones en el puesto u horas extras. Eso es lo que se puede embargar. Hasta el 35% posterior del salario mínimo. Pero Carlos, eso no se vive en Guatemala. Hay personas que conocemos todos que trabajan de 8 horas al día, 6 días a la semana, 5 días a la semana en su defecto, y que les han embargado
el sueldo mínimo, porque es lo que gana el sueldo mínimo. Claro, efectivamente eso es lo que sucede y lamentablemente se da este tipo de situaciones de que, por ejemplo, las prestaciones laborales también son inembargables y lamentablemente al momento de que caen a tu cuenta, ¡pum!, ya lo embargaron y no te dan esa oportunidad de poder defenderte. En este caso, el patrono, al ser notificado por parte de un juzgado y decirle que a una persona le van a embargar el 35%, inmediatamente debería de notificarle al juzgado de que la persona gana el salario mínimo y no se lo pueden embargar. Perdón que te interrumpa, mira, tengo llamada de primas a primeras. Qué bueno que se comunica la persona en la línea. ¿Cuál es su nombre y de dónde nos llama? Y la pregunta, por favor. Mi nombre es Antonieta Velázquez, llamo de la zona 7 Castillo Lara. Una pregunta para el licenciado. La duda que yo tengo, que póngale, si una persona no tiene salario mínimo y trabaja nada más por, ¿cómo le dijera yo? Informal, trabajo informal. Informal. ¿También le pueden embargar el sueldo o no se lo pueden embargar? Qué buena pregunta. Gracias, Antonieta, y un abrazo hasta la Castillo Lara. Bueno, aquí para la legislación es bien importante poder determinar o poder establecer de qué forma le pagan a la persona. También la ley establece que la cuenta bancaria en donde te pagan tu salario es inembargable porque es cuenta de planilla. Esa cuenta no la pueden embargar toda vez de que se tiene por entendido. Pero lo hacen. Pero lo hacen. Claro, se tiene por entendido que ahí te van a depositar tu salario. El tema es de que como no hacen referencia a eso, lo embargan cuando de ahí únicamente pudieran embargar el 35% del excedente del salario mínimo, como ya lo platicamos. Respondiendo a la pregunta de la amable persona que acaba de llamar, habría que determinar o había que establecer de qué forma le pagan a la persona. Porque, por ejemplo, si a la persona le pagan 2,000 quetzales mensuales y le pagan con cheque, no habría cómo determinar o cómo establecer, porque no hay una cuenta bancaria que esté embargada. Y si tiene su propio negocio porque vende refacciones, panes y tostadas, no pueden embargarle nada porque nada de esto existe legalmente, ¿no? Exactamente, no se puede determinar, no se puede establecer, aunque su negocio sea, sea lícito, porque él está vendiendo por supuesto, empanadas o panitos con jamón y queso en una esquina, su negocio es lícito, pero en este caso no se pudiera establecer cuál es el ingreso, por lo tanto, pues no pudieran realizar un embargo sobre el mismo. Abogado, tenemos otra llamada que vamos a tomar con mucho gusto. Buenos días a la persona en la línea. ¿Cuál es su nombre? ¿De dónde nos llama? Y la pregunta, por favor. Muy buenos días, Marito. Buenos días, licenciado. Buenos días. Mi nombre es Carlos Fuentes, desde la zona 7. Gracias, Ciudad. Carlos. Adelante. Mi pregunta es la siguiente. Dentro de los bienes embargables y embargables, las cuentas de ahorro, ¿en qué posición están? Muchas gracias y les deseo éxitos y feliz día. Muy valiosa la llamada. Muchas gracias. Vamos, abogado. Te comento, las cuentas bancarias, sean monetarias o sean cuentas de ahorro, son bienes de las personas. Por lo tanto, son embargables, a excepción si a esa cuenta te depositan el salario de tu planilla. Si es una cuenta de ahorro y a esa cuenta están depositándole, a esa cuenta te deposita la empresa para la cual laboras, consecuentemente es inembargable, como lo establece la ley. El sueldo mínimo es intocable, Carlos. Así. El salario mínimo es inembargable, no lo pueden tocar. Es intocable. Es intocable, no lo pueden Pero tocar. lo tocan, entonces de eso vamos a hablar en un momento. Solo para que la gente tenga aclaración, hay excepciones, la ley tiene excepciones en cuanto al salario mínimo. Ese puede ser embargable cuando es en situación de cooperativas, cuando es en situación de cuestiones sindicales y cuando se trata de pensiones alimenticias. Cuando se trata de esa obligación paterno final de pensión alimenticia, ahí sí se puede embargar el salario mínimo. Perfecto. Tengo otra llamada, con gusto la recibimos. A la persona en la línea, buenos días, ¿cuál es su nombre? ¿De dónde nos llama? Y por favor la pregunta. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Ángel Martínez de la zona 3. Adelante, por favor. Una pregunta, si una persona sirvió de fiador, a la que prestó el servicio le quitan el dinero. A ver, tú fuiste el fiador, yo soy quien hizo el préstamo. Ajá, así es la cosa. Yo dejé de de pagar y a ti te están embargando el sueldo, ¿sí? Correcto. Muy bien. Un caso de los más típicos en Guatemala, cuando llega el gran amigo, te embauca
y después se desaparece, ya no paga y te toca, ¿no? Un 80% de los embargos, Marito, actualmente en la legislación guatemalteca, toda vez de que cuando una persona es fiadora, se declara codeudor o corresponsable de la misma, es decir, que a falta del cumplimiento de la obligación del titular, el fiador corresponde a la responsabilidad de esa deuda. Por lo tanto, sí lo pueden embargar, sí lo pueden demandar, pero volvemos a la misma circunstancia que siempre y cuando tenga el salario mínimo, tiene las mismas condiciones que el deudor principal, pero sí lo pueden embargar. Para ir redondeando esto, ¿qué recomendaciones le damos a las personas que nos ven? Porque, ¿qué hacer? A lo mejor hay alguien en este momento a quien le han embargado su sueldo completo y eso es ilegal. Sí, definitivamente, mira, yo te podría decir de que en su gran mayoría los guatemaltecos somos gente trabajadora, sí, gente honesta, gente honrada, y muchas de las personas que se encuentran actualmente demandadas no es porque tuvieron la mala intención de dejar de pagar, sino que hubieron situaciones, recordarás por el año 2019, 2020, que se les complicaron a muchas personas los negocios. Se atoraron las carretas, ¿no? Se nos atoraron las carretas y hay muchas personas que por eso ya no han podido recuperarse financieramente. La recomendación principal es que si usted está sujeto a un proceso legal, pues que busque a su abogado de confianza y se pueda defender legalmente, porque muchas personas están pagando, están embargadas y no han hecho valer ese derecho ante el juez de decirle, señor juez, yo tengo el salario mínimo, por lo cual no me pueden embargar. Muchísimas gracias, Carlos, por venir. Gracias por acompañarnos en el consultorio. Mire qué tema más ilustrativo para todas las personas. Por favor, consulte. Su caso es único, su caso es irrepetible porque hay que dar el tratamiento que debe llevar y tiene que ser de la mano de alguien que sepa. Los números del profesional también han aparecido en la pantalla, así que llame a Carlos de León. Gracias, Carlitos, te queremos mucho. Muchísimas gracias por Marito. tu tiempo. Hasta aquí llegamos con el consultorio. Vamos con más de Nuestro Mundo.